noches. Vamos a compartir en esta tarde, en esta preciosa tarde, uno de los últimos ateneos de discusión de investigaciones educativas de la carrera de especialización en investigación educativa, que está organizado también por la REDINE, la Red de Investigación Educativa de Misiones. Y bueno, agradecerles la participación. En esta ocasión es la primera graduada, la que va a compartir uno de los últimos ateneos, María Inés Matot y Rebolé. Y bueno, ella nos va a ir contando de qué trata su investigación educativa, cómo fue construyéndola, desde qué perspectiva y posicionamiento epistemológico, de modo tal que abramos después a la discusión, a preguntas, a compartir, a intercambiar entre todos, ¿no? Y bueno, para nosotros, como siempre, es una emoción. Acompañan aquí profes de la carrera, Ana María Sopi, la doctora Ana María Sopi, la magíster Cristina Pastori, y también otras graduadas de la carrera, como es Marta Pablu, como lo es Mariela Dos Santos y Vanessa Espíndola. Así que para nosotros es bien importante esto, y recibir también a compañeros de trabajo y estudiantes de formación docente de otros lugares, de otras localidades como Alem. Así que le damos la palabra a María Inés, que bueno, estamos todos expectantes de escucharla y de compartir con ella después los intercambios. Bueno, gracias. Si se me escucha así, no uso el... Ay, sí, parece que se escucha. Genial, cualquier cosa me van avisando. Bárbaro. Porque allá en la pantalla aparece, les cuento que estoy mirando la pantalla porque aparece el chat. Así que cualquier cuestión que no se entienda o... Ah, no. Sí. A mi dispersión de ansiedad no le hace bien igual esto, pero vamos a poder hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar de este ciclo de Ateneos. Yo les voy a contar un poco de qué se trató mi proyecto. Y bueno, y después vamos charlando todo, o durante, ¿sí? Yo no tengo problema de que me vayan parando a medida de que vamos avanzando. Yo hice una pequeña organización que me pareció lógica y me pareció que podía llegar a ser interesante, sobre todo viendo un poquitito los resultados que fui encontrando, así que cuanto más lo podamos charlar, muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llamó mi proyecto? Dinámicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de la ciudad de Posadas en sus trayectorias académicas. Bueno, es un proyecto de investigación porque, como contaban las docentes en su momento, si bien no es obligatorio hacer una investigación para una especialización, como la especialización era sobre investigación, había una cuestión de coherencia en poder hacer investigación. Entonces, el proyecto fue un proyecto de investigación. ¿Puedo ir contándoles algunas cuestiones de mis vivencias? Bueno, a mí, yo lo que siempre le cuento a la gente que me pide algún tipo de referencia a la especialización es que algo que me resultó muy positivo es el seguimiento de las docentes, ¿sí? Porque justamente un proyecto de investigación requiere como una disciplina muy específica, que vos manejes tus tiempos, que puedas reconocer qué es factible, qué no es factible, con quién hacer contactos en campo para poder realizarla. Y algo que a mí me resultó sumamente provechoso fue todo, la mira Cristina que estuvo en alguno de los talleres de escritura, todo el acompañamiento que si bien en ese momento uno decía, ¡güey, qué intenso! La verdad es que fue espectacular y tal vez por eso, como mencionaba Mónica, pude terminar primero, pero no lo hice sola jamás, ¿sí? La verdad es que el acompañamiento que se realizó desde los talleres, desde las materias, fue fundamental para que pudiera terminar la cursada y al tiempo poder ya trabajar resultados de lo que venía investigando, ¿sí? Esto de llevarlo en paralelo fue para mí genial y quien pueda hacerlo yo lo recontra recomiendo. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Un proyecto de investigación
basado en un paradigma cualitativo de investigación y desde una postura hermenéutica en la cual es exploratorio descriptivo desde un paradigma interpretativo, ¿sí? Hermenéutico. Entonces, lo que se hizo fue ir generando texto a través de entrevistas y un grupo focal y poder luego analizar y pensar en base a esas entrevistas qué categorías de las que yo quería conocer iban apareciendo. Eso lo digo así muy rápidamente. A ver, así les cuento los objetivos y después vuelvo un poquitito a la metodología. Objetivo general, bueno, conocer las dinámicas y estrategias informales de aprendizaje utilizadas por estudiantes universitarios en sus trayectorias académicas, y específicos, identificar recorridos de los estudiantes a partir de anécdotas e historias de aprendizaje de los estudiantes, detectar dificultades o situaciones problemáticas que ponen en riesgo la continuidad de que permanezcan en el sistema educativo universitario, y distinguir el papel del grupo en la generación de estrategias informales de aprendizaje. Entonces, para eso el trabajo de campo se realizó en una universidad privada, que era aquella a la cual yo tenía un acceso mucho más directo, ¿sí? ¿Se puede decir la universidad? ¿Se puede decir la universidad? Bueno, la UCAMI, porque yo soy docente allí y la verdad es que no tuvieron ninguna dificultad y me abrieron las puertas. La UCAMI está separada en dos facultades, la Facultad de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales. Entonces, lo que yo quería conocer era cómo hay determinados estudiantes que ingresan a las carreras y permanecen en el tiempo, ¿sí? Porque algo que suele ocurrir, lamentablemente, en la educación universitaria es lo que se llama el desgranamiento, ¿sí? Que los chicos empiezan a abandonar las diferentes carreras. Tenemos... Hola. Tenemos las estadísticas, lo que marca es que alrededor del 40% de los ingresantes a las carreras se bajan el primer año, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo la población, que es una muestra teórica, ¿sí? Y por conveniencia, no es estadística, una de las cuestiones era poder describir qué sujetos creía yo que nos podían llegar a dar un poco más de información sobre eso. Entonces, lo que pudimos pensar fue que fueran estudiantes ya avanzados de las carreras, prontos a terminar y que tuvieran determinadas características específicas, ¿sí? Que vinieran llevando la carrera más o menos como el plan de estudio sugiere que tiene que ir avanzando, que fueran estudiantes participativos, que fueran locuaces, o sea, que hablaran. Vieron que a veces las personas tienen un estilo más callado y a veces son más charletas. Bueno, queríamos de los que pudieran desarrollar un poco más sus vivencias. Y entonces, para poder llegar a estos estudiantes, que en principio, bueno, por la envergadura de la investigación, se decidió que fuera uno por carrera, ¿sí? Entonces, eran 6 carreras las que estaban funcionando en ese momento. Mi muestra fue de 6 estudiantes, cada uno perteneciente a una carrera diferente, ¿sí? Que son licenciatura en actividades físicas y deportivas, licenciatura en obstetricia, medicina, licenciatura en psicología, y de la otra facultad es licenciatura en filosofía y licenciatura en ciencias de la educación. La manera de llegar a estos chicos, les contaba que fue a través de coordinadores y docentes de la misma universidad, a los cuales yo me contacté y les dije, bueno, mirá, necesitaría que vos me sugieras un par de estudiantes avanzados en la carrera, y le daba esta misma descripción. Y lo que siempre me causa mucha gracia es que el coordinador o docente responsable rápidamente te decía, sí, ya sé quién, quédate tranquila, y te mandaba 2 o 3 nombres. Hay algo en esa descripción, yo siempre pienso que no sé cómo decirlo, hay algo en esa descripción de que da la sensación, a mí al menos me da la sensación de que existen estos estudiantes que rápidamente nosotros los ubicamos como los que logran rápidamente avanzar en sus trayectos educativos. Bien, y entonces, un poquitito para contarles cómo fueron
estos chicos y chicas con los cuales trabajé y cuál fue mi criterio, porque como les decía, me dieron 2 o 3 nombres por carrera, y todos los nombres que aparecen ahí son nombres de fantasía, no son los nombres reales de los chicos que entrevisté, sino que nombres fantasía, para poder ubicarlos yo más rápidamente. Lo que elegí fueron 3 hombres y 3 mujeres, según aceptaran participar. Yo después de esto me comuniqué con los estudiantes, les pregunté si querían participar de esta investigación, les conté brevemente de qué se trataba, y bueno, elegí 3 mujeres y 3 varones por una cuestión de que hubiera un cierto equilibrio de sexo, ¿sí? No me metí con cuestiones de género en este trabajo. Las edades van de 21 a 23 años, todos ellos, como ustedes pueden notar, pasaron por la pandemia, ya sea al principio o a mitad de la carrera, y ninguno de ellos estaba trabajando ni había trabajado al momento de ser entrevistados. Además, en todos los casos, esta era su primera carrera, ¿sí? Bien, creo que de ellos, bueno, después hay un dato más que después les cuento. Entonces, ¿cómo fue que yo me acerco a ellos? Trabajé ejes de entrevista, ¿sí? Estos temas que yo quería conocer, que son los que están en los objetivos, los traducís en preguntas concretas que les vas a hacer a las personas, ¿sí? Entonces, estas preguntas deberían ser coherentes con los objetivos que vos te planteás al principio, ¿sí? Si yo digo que mi objetivo es esto, conocer el recorrido académico, y nunca le pregunto acerca de cómo fue el devenir desde que comenzó la carrera a la actualidad, probablemente no pueda conocer eso, ¿sí? Entonces la coherencia interna entre lo que uno hace y lo que uno dice que va a hacer es muy importante. ¿Cuáles fueron entonces los ejes? O sea, los temas que fui preguntando. Bueno, algunos datos generales, el recorrido académico, dificultades en el proceso de aprendizaje, estrategias que usa para aprender y el papel del grupo en el aprendizaje. Insisto, si ustedes se fijan al principio, va más o menos por ahí la cosa. Y algunas sugerencias de preguntas, ¿sí? Yo soy licenciada en psicología de formación de base, entonces a mí la entrevista es un lugar que me hace sentir cómoda, porque soy de preguntar mucho y ir generando el vínculo, y por eso creo que en parte también elegí esta herramienta, porque nada, también tiene que ver conmigo. Entonces, como les digo, no es que pregunté exactamente esto, sino que tenía los temas en la cabeza, y a medida de que me iban contando, en todos los casos igual empecé así. Les hice firmar un consentimiento informado, les conté de qué se trataba el estudio, les pregunté si querían participar, que podían detener el estudio, la entrevista cuando quisieran, que eso no les iba a traer ningún tipo de inconvenientes en la carrera, ni en la universidad, ni nada, y para qué se iban a usar los datos, ¿sí? Que se iba a guardar el anonimato y que los fines son plenamente pedagógicos, ¿sí? Porque además, bueno, esta es una postura mía no la inventé yo, pero sí, acuerdo con eso. Las personas tienen que estar en conocimiento de lo que está pasando, y tienen todo el derecho del mundo a decir, bueno, hasta acá llegué, si es que hay algo que no, por H o por B no quieren, no pueden, o lo llamaron de urgencia de otro lado. Entonces, en todos los casos, comencé después del consentimiento informado preguntándole, contame cómo fue el recorrido de tu carrera, desde que comenzaste hasta el momento, ¿sí? Y ahí, por suerte, estos chicos se explayaban un montón, contaban un montón de situaciones. Después, sí, obviamente, empecé a notar que había como temas que iban apareciendo, se iban repitiendo por ahí, y yo no lo tenía tan previsto al principio. Y algo más que quería decir sobre eso, y se me escapó. Bueno, una cosa que para mí es importante cuando uno está haciendo una entrevista es, yo siempre digo esto,
Estas son las herramientas que a mí me funcionan. Ustedes elijan y vean si algo de esto les sirve y vayan haciendo su propia caja de herramientas. Si hay algo que aparece en los dichos de la persona que ya es un eje de entrevista, ¿sí? Si me viene contando su recorrido y de repente empiezan a aparecer las dificultades en el transcurso de la carrera, a veces hago un poco una repregunta reformulada como para chequear que eso que me dice tiene que ver con la situación. Pero si ya me dio un dato, no vuelvo a preguntarlo igual. A ver, ejemplo, si ya me dijo, no, la verdad es que yo tuve varios inconvenientes cuando empecé la carrera, después no le pregunto, ¿y tuviste inconvenientes cuando comenzaste la carrera? Porque ya me lo dijo y muchas veces da la sensación de que vos no estás escuchando, ¿sí? Entonces, a veces reformularlo o decir, mirá, de estos inconvenientes que vos me contaste que aparecieron, ¿sí? ¿Qué es lo que, no sé, hoy día crees que persiste o cómo te manejaste, ¿sí? Y porque, insisto, me parece que para una escucha atenta es importante, además, que la persona vea que vos lo estás escuchando, que vos retomás las cosas que va planteando, hacer pequeños resúmenes de lo que te está contando, pero con signo de interrogación al final. Entonces vos, a ver, lo que yo entendí fue que me dijiste tal y tal cosa, ¿es así? Y entonces le das la posibilidad a que te corrija, ¿sí? Porque nada, tal vez es lo que yo comprendí y no es lo que el otro me quiso decir. O si te dice, sí, claro, eso fue lo que yo te dije, le da como otra fuerza, creo yo, a los dichos de la persona. Para esto igualmente, para poder hacerlo más o menos relajada, no hablo tan rápido en una entrevista, yo me manejo con grabaciones. ¿Sí? Entonces, las entrevistas, dentro del consentimiento informado, se le avisa a la persona que yo voy a grabar la entrevista. Tal vez a alguno de ustedes les surgió la inquietud de qué pasa si me dice que no la puedo grabar. Ah, ese es un problema del investigador. ¿Sí? Mi sugerencia es hacer la entrevista igual, ¿sí? Después uno decidirá metodológicamente si la va a usar, no la va a usar, si eso va a quedar como notas de campo, porque vos ya te comprometiste a que vas a trabajar con desgrabaciones, ¿sí? Pero, digamos, abandonar al entrevistado porque no te permite grabar una entrevista, no, no me parece. Mira, insisto, y esto debe ser de formación profesional del oficio de uno, ¿no? Yo suelo tener algo con que escribir, suelo tener para tomar apuntes. Si ya me dijo que no quiere que lo grabe, le preguntaría, ¿sí? Por suerte no me tocó, ¿sí? Pero le preguntaría si me deja tomar algunos apuntes, lo dejaría bien a la vista para que vea, y yo lo que hago es un punteo, ¿sí? Porque no es que estás ahí. Si vos estás más pendiente del dato que de la entrevista, eso se va a notar. Y vos no generas vínculo con la persona que estás entrevistando. Y yo creo que muchas veces terminan contándote cosas porque se sintieron cómodos con vos. Entonces, en este caso, no. Alguna vez me pasó hace un tiempo largo, allá en el 2012, haciendo entrevistas con productores familiares en sus casas que me dijeron que no querían que grabara la entrevista. En ese caso yo no había prometido que iba a grabar todo, entonces le pregunté si podía tomar apuntes y me dieron el ok, me dijeron que sí, que podía así tomar apuntes. Insisto, quiero que se sienta cómodo, entonces, y después vos te vas del lugar y así como poseído te pones a escribir todo lo que te acordás que te fue diciendo. Pero sí, así me he manejado yo en esas situaciones, ¿sí? Pero me parece que está bueno a veces plantearlo como para que uno ya tenga un par de estrategias en la mente, ¿sí? Si ustedes no se habían planteado eso de antemano, bueno, y también tiene que ver con el instrumento, qué sé yo, si vos tenés un cuestionario, por ahí el cuestionario sí requiere que vos seas súper literal con lo que te está diciendo. En este caso, como les voy a contar, por la manera en que yo iba a trabajar el texto, me servía mucho más que fuera literal lo que habían dicho las personas.
¿sí? Bueno, creo que de esto eso. Lo que se hizo después fue, se desgrabaron las entrevistas, se codifican las entrevistas, esto es, si vale la metáfora, yo leo la entrevista con los anteojos de la categoría que estoy investigando, ¿sí? Para eso hay softwares específicos, como el Atlas TI, que es el más conocido, y hay otros que tienen matrícula abierta, o sea que ustedes no necesariamente tienen que pagar. El Atlas TI tiene igualmente una versión como más reducida, pero gratuita. Ahora escuché que han agregado inteligencia artificial al Atlas TI. No, yo no tuve contacto con esa versión, pero hay, ya les digo, algunas herramientas tecnológicas que te sirven para esto, ¿sí? Entonces, vos desgrabas literal la entrevista, que es otro trabajo, ¿sí? Hay un montón de estrategias. Yo creo que ahora, a medida que avanza la tecnología, debe ser cada vez más sencillo, ¿sí? Entonces yo tenía abierta mi computadora que te reconoce la voz y tenía la entrevista y la escuchaba y repetía para que escribiera la computadora. Pero bueno, era lo mismo igual que escuchar o tutearlo yo, cada uno va a ir buscando la manera que mejor le resulte. Bien, una vez que tuve desgrabadas todas las entrevistas, ahí como les decía, esta es mi manera de trabajar, ¿sí? Yo decía, bueno, voy a leer la entrevista y voy a buscar todo lo que tenga que ver con recorridos académicos, ¿sí? Y entonces con un color marcaba lo de recorridos académicos, de todas las entrevistas. El Atlas TI, por ejemplo, tiene una manera un poco más rápida de hacer eso. Ustedes también lo pueden hacer con Word. De hecho, yo lo hice en Word. O sea, cada resaltador era una categoría distinta, entonces si era amarillo tenía que ver con recorridos, si era verde tenía que ver con dificultades y así. Y después entonces vos te vas concentrando en esos fragmentos en específico y vas viendo qué es lo que te dice concretamente la gente con respecto a eso. ¿Hay ahí una mirada subjetiva? Y sí, y sí. Yo creo que, insisto, yo comparto mis posturas, ustedes tengan sus propios recorridos y sus propios debates y saquen sus conclusiones también. Yo creo que en el vínculo, de hecho, la entrevista que ocurre entre ese chico, esa chica y mi persona en ese momento es única, irrepetible, y si yo hiciera 100 entrevistas, las 100 serían diferentes en un montón de aspectos, ¿sí? Pero ya se contempla que están nuestras subjetividades en esa ida y vuelta y se espera que así sea, lo cual no quita que uno no tiene que ser, tiene que tratar de ser lo más estricto posible, ser lo más responsable posible, tener bien en claro qué implica esa categoría y bueno, y tener una postura ética con respecto a esta lectura que uno está haciendo. Bien. Después de este proceso, lo que yo hice fue armar, ¿sí? Separar la información. Yo de hecho, yo siempre cuento que vengo de colegio técnico, entonces yo soy medio cuadradista para algunas cosas y a mí me gusta armar cuadros, donde yo a cada categoría voy separando los dichos, ¿sí? Corto y pego, bueno, de esta categoría, el dicho de fulano de tal, el dicho de mengano, ya le pongo al final las siglas con las cuales identifico a esa entrevistada, entrevistado, y entonces armo una tablita. ¿Sí? No te van a escuchar de allá si vos no le hablas ahora que me acabo de dar cuenta, porque yo soy medio lentita, tenés que hablarle porque no... Bueno, entonces tenemos que ir y venir. No, quédenselo ustedes, por favor. Me parece que vale la pena como pregunta y también como algo para considerar de todos los que de alguna manera estamos en este campo. Me pareció muy interesante todo lo que está diciendo María Inés, que es casi una clase sobre entrevistas la que nos está dando. No, bueno, gracias. Pero en su manera, eso que ella dice, mi manera de llevar a cabo este trabajo, que es cierto, hay subjetividades, cada uno construye, es un investigador, no es una máquina de entrevistar, es una persona que
tiene subjetividad. El micrófono es el negrito, Es una persona que tiene subjetividad y entonces entra en diálogo. Y ella destacó mucho la cuestión del diálogo. De cómo incluso no tenía un esquema, si bien tenía en su cabeza qué cosa estaba buscando, pero no fue demasiado rígida o formal con un esquema de preguntas estereotipadas o prepautadas, sino que eso se va acomodando en la conversación. La entrevista como una conversación, la entrevista como una co-construcción. Todo eso, bueno, personalmente yo lo comparto, bueno, hay distintos posicionamientos, pero eso que me pareció que tiene muchísimo de su base de formación como psicóloga, después tenemos que ver cómo se continúa. Y ahí mi pregunta es, si no vale antes de ir a buscar la categoría que estaba buscando y entonces con el medio técnico que sea, la marco, la subrayo, que hay algo de eso y tiene que haber, sino también habría que incorporar en algún momento una lectura libre, una lectura de qué me está diciendo, y a lo mejor no es lo que yo buscaba. A lo mejor es algo que se vincula, que habla de un contexto, que habla de una historia, que habla de otras cosas para las cuales yo no tenía categoría entre ellas. Entonces, esa articulación entre la escucha en el momento de la entrevista, pero sostener la escucha en el momento del análisis, me parece que es una cuestión con la que tenemos que tener cierto cuidado. Y eso no lo resuelven las tecnologías, el atlasía, etcétera. Porque nuevamente se transforma en una tabulación cuasi mecánica. No digo que no se haga, ojalá no lo interpreten así, pero sí digo que antes de empezar a ver qué salta, porque era esto lo que yo quería escuchar, si no vale, primero escuchar qué más, qué se desbordó, qué fue lo que me dijo que yo no esperaba escuchar, y que merece que se considere si es que tengo esa actitud de estar abierta en una conversación. Eso quería destacar para que no quede solo la idea de que después se trata de ir tabulando resultados. No claro. Sé si se entiende. Por la perspectiva estudiante. Sí, no, que quede ahí. Así, si quieren hacer un aporte, ya les queda más a mano para, ¿no? Se puede apagar si querés. No sé, ¿alguien quiere seguir? Sí, si no, que quede más a mano. Sí, totalmente, como decía Ana María, de hecho, mientras vos vas escuchando las entrevistas, yo empecé a notar algo que les voy a contar un poquitito más adelante, que tiene que ver con un punto en el recorrido académico de los chicos, que cuando ya lo escuché como tercera vez mientras ellos hablaban, dije, bueno, voy a empezar a preguntar concretamente por esto si no aparece, porque me pareció interesante a ver qué pasaba con esa cuestión en concreto. Sí, coincido plenamente con que, sí, además uno no tiene que cerrarse solamente a lo del esquemita que tenía previamente. Y también me parece interesante esto, que uno además lo vaya haciendo entre entrevistas, no es que voy a campo, primero tomo toda la información que necesito y después voy al gabinete y me encierro y hago el resto del trabajo, ¿sí? Sino que ya de hecho las entrevistas que uno va haciendo me parece que ya van funcionando como revisión de cosas que también van apareciendo. Para que el esquema mental, bueno, en base a estas desgrabaciones, ¿sí? Que yo lo que tenía, por ejemplo, en la parte de estrategias informales de aprendizaje, yo no tenía muy formateado previamente qué podía llegar a aparecer en relación a eso, ¿sí? Y entonces, a medida que iban apareciendo temas que se repetían, era como que se iban condensando, ¿sí? En sentido, y posteriormente dije, bueno, esta la voy a llamar de tal manera, esta de tal manera,
Hoy, para los fines de que no se haga demasiado prolongado, les voy a presentar como 3 de las que me parecieron más importantes, pero insisto, yo no tenía algo previamente determinado en cuanto a las estrategias. Ustedes podrían, o yo podría haber trabajado a alguien que tenía un marco teórico sobre estrategias de aprendizaje, que las tenía ya previamente definidas, y entonces yo iba y buscaba también esas categorías dentro de los dichos. Sí, podría haber hecho eso. No fue lo que yo elegí hacer, ¿sí? Bueno, en base a estas que aparecieron, a estas categorías que fui trabajando, después yo les propuse hacer un grupo focal a los 6 mismos estudiantes que participaron. Por suerte todos pudieron estar, todos pudieron sumarse, y yo lo que hice fue hablar un poco acerca del oficio del estudiante, que es un concepto, que es una categoría que ya existe, ¿sí? Para que pudiéramos hablar un poco acerca de qué es ser estudiante, ¿sí? Como un poco de apertura al grupo focal. Y después les compartí estas estrategias que yo me pareció que empezaban a condensarse en los dichos, y se las devolví para que me digan qué pensaban acerca de esto. Así que sí, no, que si las cambiarían, que las corregirían, que dónde las pondrían. Y ya les digo, como por suerte fue un grupo así bastante dialógico, o por lo menos bastante charleta. Al principio estaban como un poquitito más tímidos, pero uno empezó a hablar y el otro le siguió, y se armó una linda conversación entre todos. Y entonces, bueno, dieron opiniones acerca de eso que yo había armado. ¿Querés decir algo? Te voy a dar el micrófono, ¿eh? No es una amenaza. Bien, y ya con lo del grupo focal, ahí yo terminé esa etapa de trabajo de campo, ¿sí? Pero bueno, fue más que nada esto, ¿sí? Fue ir y volver. Después, una de las cuestiones que hice fue generar, me senté a armar el recorrido académico de cada uno de los estudiantes con una pequeña categoría que a mí me pareció interesante plantear, y esas también se las mandé a cada uno de los estudiantes y les dije, bueno, mira, yo armé esto de tu recorrido académico en base a lo que vos me contaste. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Ese fue por WhatsApp, ese no fue en presencia. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Por favor, corregime todo lo que te parezca. Y de los que les escribí, o sea, de los 6, 2 me corrigieron un par de cuestiones en la escritura, ¿sí? Entonces, la versión final es la que ellos me mandaron, ¿sí? Porque es la que se asume que es un poco más fiel a cómo ellos experimentan, sienten y viven la situación. Bueno, entonces, les cuento un poquitito acerca de algunos de los resultados que fui armando. En serio, por favor, interrúmpanme en cualquier momento. Recorridos académicos tenía que ver con esta cuestión de que pudieran contarme un poquitito el devenir de cómo se habían ido convirtiendo en estudiantes. De hecho, la bibliografía que yo había consultado previamente habla un poquitito de esa construcción. Suelen, de lo que yo encontré, centrarse como un poco más en el segundo año de las carreras, que es el momento más peligroso para que abandonen la trayectoria académica. Y bueno, acá teníamos como una visión un poquitito más extendida. Entonces, les cuento brevemente y después, si ustedes quieren, vamos profundizando en alguno en particular, ¿sí? Una de las cuestiones tuvo que ver con que comenzar a estudiar en la universidad. Acá hay algo. Eso está en dificultades, perdón. Con una transformación subjetiva, ¿sí? En tanto a que ellos venían de un trayecto educativo ligado a la secundaria, porque recuerden que era primer carrera y si se fijan las edades, terminaron la secundaria, en esta pequeña muestra, todos habían terminado la secundaria y habían comenzado inmediatamente al año siguiente la universidad.
Entonces, tuvieron este momento primero de adaptación a la vida universitaria, que necesitaron hacer este escalón, que después aparece también en los dichos como una de las dificultades con las cuales se encontraron, porque es esto, o sea, si bien uno va haciendo algunos recortes y dice, bueno, me parece que esto está respondiendo más a esta categoría, esa división no es real, sino que en realidad es una serie de ideas y de situaciones que están relacionadas las unas con las otras. Todos ellos, los 6, que esto fue lo que me pareció escuchar, y por suerte no fue necesario preguntar, sino que después lo siguieron diciendo en las entrevistas, hubo un punto, ellos marcaban un momento, generalmente en primer año, en algunos casos al final del primer año, en que ellos aprendieron a ser estudiantes, en este caso estudiantes universitarios. Y a ese momento yo le llamé momento de inflexión, ¿sí? Primero pensé en llamarle momento de quiebre, porque había como una ruptura, lectura de psicólogo, ¿no?, entre quienes ellos eran antes y quienes eran ahora a partir de este reaprendizaje o esta reestructuración en su campo perceptual, ¿sí?, acerca de cómo perciben el afuera y cómo se perciben a sí mismos. Pero después me pareció más amable inflexión como algo que se dobla, porque de quiebre me parecía que se rompe. ¿Sí? Eso es a gusto del usuario. A mí me gusta inflexión. Otro lo podría haber llamado de otra manera. A ver, les quiero leer un ejemplo. Por ejemplo, una de las chicas dice, ¿cuándo ocurrió este punto de clic, si quieren llamarlo, o que le cayó la ficha, o todas estas metáforas culturales? El tema de recursar una materia me marcó mucho, dice ella. Esta es la estudiante de obstetricia. Y el recursar y notar el cambio realmente fue satisfactorio. Todos, otros alumnos, ¿no? Otra de las chicas dice, tuve que aprender a estudiar sola o con otras personas y me tuve que adaptar a los cambios, ¿sí? Hubo un momento en que ellos venían en su recorrido histórico, pasaron cosas a las cuales tuvieron que encontrarle la vuelta, tuvieron que generar herramientas para encarar esa situación y marcó un antes y un después en ellos mismos. Y que a partir de ese momento, porque para mí lo interesante era cómo ellos mismos lo marcaban como significativo. Y cuando hice el recorrido académico de cada uno, yo les dije, y les puse punto de inflexión, tal cosa, ese sigue punto de inflexión, 2 puntos, tal cosa, para que ellos me dijeran si sí o si no. Si ellos creían que ese había sido el antes y el después. Yo también creo, eso no está en el escrito, lo reflexiono con ustedes, creo que probablemente estos puntos de inflexión deben ocurrir de manera frecuente mientras vamos aprendiendo, ¿sí? Pero creo que a veces el primero, por ser el que tal vez te ayuda a este primer obstáculo, esta primer continuación, habrá sido significativo porque ya les digo, todos te iban diciendo, otro de los chicos, no sé si lo agregué acá, pero hablaba acerca de eso, como que en el momento en que él logró encontrar una compañera de estudio, se le abrió el campo, ¿sí? Esta sensación de, lo entendí, así tengo que estudiar, así tengo que aprender, esa era la sensación que daban mientras los entrevistábamos. Bien, algunas cosas que aparecieron en la parte de recorridos. Todos estuvieron de acuerdo en que al hablar acerca del oficio de ser estudiante, que a ser estudiante se aprende, es algo que se aprende. ¿Sí? No es que vos llegás y automáticamente, por más de que vos tengas un recorrido previo, ya está dado. Cada cual tiene su manera particular de ser estudiante. ¿Sí? Esto que me sirve a mí, de hecho una de las chicas hablaba sobre que ella le aconsejaba a otros, ¿sí? Pero que cada uno va generando su propia manera de aprender a ser estudiante, pero que este aprendizaje se da con pares. ¿Sí? Por lo menos entre los chicos que yo entrevisté y que yo conocí, hablan acerca de la importancia de esta ida y vuelta con un otro
para poder generar ese aprendizaje, ¿sí? Bueno, hay cosas para reflexionar ahí, pero no me voy a ir con el tiempo. ¿Hay algo que quieran charlar sobre esto? Yo insisto, es un súper recorte. Algunas de las dificultades, ¿sí?, que yo quería conocer, bueno, en este recorrido, ¿cuáles fueron las situaciones más complicadas con las cuales te fuiste encontrando? Esto sí tiene una construcción totalmente mía, esto yo no les repregunté, ¿sí? Insisto, sale de sus propios dichos. Bueno, son 4 las que yo pude construir en base a los dichos. Esto no significa que son todas las que existen, no es exhaustiva la búsqueda, sí, pero que sí aparecieron con fuerza. Uno fue el pasaje de nivel, ¿sí? Esto de pasar de la secundaria a la universidad, bueno, creo que esto es ya casi vox populi, es un golpe bastante fuerte. Tenemos que, como dijimos recién, aprender a ser estudiantes y es un punto en el cual se puede tambalear bastante la continuidad. Y todas las iniciativas que se tengan en esos primeros años son absolutamente necesarios y bienvenidos, y es súper importante acompañar esos momentos. Otra cuestión tuvo que ver con el armado de grupo, ¿sí? Se refiere a que el proceso de convertirse en estudiante universitario tiene un fuerte componente de soledad, en tanto a que yo venía, insisto, siendo alguien en la secundaria, no sé si ustedes, ¿de qué año son? ¿Cuarto? Uno tiene una identidad, ¿sí? En la secundaria vos tenés un nombre, te conoce el preceptor, si faltaste te preguntan, che, fulano, ¿por dónde anduviste? ¿Sí? En la universidad eso se desdibuja un montón. Algunos de estos estudiantes, una de las chicas, por ejemplo, contaba que trató de ingresar con una amiga, pero su amiga se quedó en el cursillo de ingreso, entonces se quedó sola, ¿sí? Entonces, esto de quedarte un poco solo al principio y tener que volver a generar vínculos, tener que volver a generar grupos de referencia, donde sepan tu nombre, sepan quién sos, si faltaste te mandan un WhatsApp y te dicen, fulana, que hace una semana que no aparece, genera una fortaleza en tu identidad, te da a vos, de hecho, entidad, ¿sí? Y si eso no se genera, podría, ahora sí me estoy arriesgando en el dicho, podría ser un obstáculo que podría poner en riesgo la continuidad académica, ¿sí? Entonces, los grupos de pertenencia, más allá del grupo de estudio, que es otra cosa, son importantes al principio. Y yo creo que además durante toda la cursada. Y tengo datos de por qué lo digo, pero de otra investigación. Bien. ¿Qué más quería decirles sobre esto? Debe tenerse en cuenta que durante la etapa previa al ingreso, bien. Pero bueno, al final cuando retomo grupos les voy a comentar. Entonces, todo lo que tiene que ver, insisto, con espacios de socialización y generación de vínculos socioafectivos son importantes, ¿sí? En épocas en las cuales estamos discutiendo acerca de en qué tiene y qué no tiene que ir el presupuesto universitario, y donde se dejan por fuera cuestiones que parece que si no son plenamente académicas no sirven, me parece que esa es una idea que definitivamente hay que discutir. O hay que visibilizar, sí. Yo porque no te escuchan. Yo repito, me parece que... Habla, somos nosotros. No, digo que más cuando hay aportes de este tipo que tienen un aval científico que justifica esta importancia de los vínculos, que están por fuera de lo que se preestablece como requisito para un ingreso y para una permanencia, y en todos los ámbitos, porque ahora con todos los casos de bullying, por ejemplo, que aparecen desde la primera infancia y se mantienen y se profundizan en la adolescencia,
Después, si tu infancia, tu adolescencia no estuvieron bien fortalecidas y aún así intentás ingresar a la universidad y no podés establecer esos vínculos, creo que eso también influye en que una persona, por muchos recursos económicos que tenga, por mucho acompañamiento de la familia que haya, igual no pueda ingresar. Y que es algo que está claro, o no pueda vinculado a lo permanecer. social. Claro, que no pueda ingresar o que no pueda permanecer. Y que pruebe varias carreras, y no es una cuestión de inteligencia, de que el chico no sea capaz, digamos, en ese sentido. Lo social es lo que muchas veces no sabe. Es lo que en la mayoría de los casos creo que no sabe. Si sirve, si no me voy mucho de tema como suelo hacer, esta investigación con muchas de sus características no es exactamente igual, pero la replicamos acá en económicas, porque yo soy docente acá, y de hecho vuelve a aparecer la importancia de los espacios sociales, ¿sí? Sobre todo porque por las características de esta facultad. Ahora ya cambiaron un poco los planes de estudio, pero bueno, para los que yo llegué a entrevistar son del viejo plan de estudio. Las 3 carreras de la facultad tenían el mismo ciclo básico, ¿sí? Vos estudiaras contador, estudiaras licenciado en administración de empresas o licenciado en economía, los 3 primeros años eran exactamente iguales, ¿sí? Entonces, podían por ahí armar grupos en ese momento y después esos grupos se empezaban a desarmar, a desgranar, y eso es algo que por lo menos acá también aparece como algo problemático, ¿sí? Y bueno, y hay algunos de los estudiantes que logran mantener esas redes afectivas y lo marcan como algo positivo. Dice la compañera que en la escuela también se ve. Yo porque hay que integrar a los que están en otro lado. Por lo menos en esta institución, una institución para jóvenes adultos, que los cursos que tenían mayor cantidad de egresados eran los cursos que pudieron permanecer unidos en 3 años, en su gran mayoría, eran esos cursos específicamente. Los otros cursos que se constituyeron con estudiantes que eran fluctuantes, digamos, esos cursos no tenían un mínimo de egreso. Y tiene que ver con esos vínculos, porque pasaba justamente con eso que vos decís. Hay un otro que te ve, que te llama, que te busca, que se preocupa por vos, entonces vos sentís que ahí sos importante, que ese es tu lugar. Entonces podés permanecer. Ahora, donde nadie te registra, donde nadie da cuenta de quién sos, y si eso también te pasa en tu casa y si también te pasa en otros espacios, es mejor no estar ahí, digamos. Sí, insisto, no voy a traer demasiado lo otro, pero me parece que por lo menos para ir pensando, insisto, cuestiones de la universidad pública, esta cuestión de la continuidad de los grupos es algo que sería interesante que reveamos, que veamos cómo se da, porque puede ser un momento complicado, insisto, para la continuidad, como ya venimos diciendo, ¿sí? Hay tantas situaciones que ya parecen como complicadas, tratemos de facilitar algunas, ¿sí? Esto que les estoy contando tiene que ver con una universidad privada, y cuando escucho un poco a los de la pública, insisto, ¿qué es esto? Que es otra realidad, se me da para querer contarle, aparece más como un problema, y por eso en la pública estos otros espacios sociales, como el comedor, sin ir más lejos, que más allá del alimento que todos necesitamos y que es importante que estemos nutridos, como espacio social es fundamental, no es gasto al divino botón, para nada. Bueno, sigo. Otra de las dificultades que apareció bastante fuerte y que en realidad están un poco relacionadas, pero bueno, los pensé como separados en principio, tiene que ver con problemas vinculares con docentes, ¿sí? Aparecieron situaciones en las cuales los estudiantes refieren que ellos tuvieron problemas con docentes, ¿sí? O que algún compañero tuvo algún problema con un docente, generalmente estaba muy descrito desde, a ver si les leo específicamente para no hablar yo. Dice uno de los entrevistados con respecto a los docentes: ellos piensan que se expresan bien, pero a la vez es ahí
con un tono elevado de voz o con palabras inadecuadas, ¿sí? Entonces uno de los estudiantes dice, el docente cree que se está refiriendo bien a mí o me está hablando bien, pero no me está hablando bien. Un estudiante dice, durante el 2020, que fue pandemia y todo eso, presentamos una nota en contra del profesor, de un profesor específico, quejándonos y reclamando por todo esto, los malos tratos y su irresponsabilidad, ¿sí? Entonces, volvemos también un poco a la idea de vínculo. El trato complejo entre docentes y estudiantes es un obstáculo para la continuidad. Un poco también aparejado a esto, las experiencias negativas durante los exámenes finales. Yo porque no digo que no hayan en otras situaciones de examen, pasa que las que me aparecieron a mí tenían que ver con las finales. ¿Sí? El desaprobar, pero la manera en que desaprobaban también era un obstáculo. Ellos lo marcaban como una situación, obstáculo en la continuidad. Entonces uno dice, uno de los entrevistados dice, fue por ahí una experiencia medio desfavorable, fue el primer final que salí mal, y bueno, un poco me acobardó esa situación en esa materia, ¿sí? Como que le empiezan a generar miedito a la mesa de examen. Y otro estudiante dice, como que no le pasó a ella, le pasó a una amiga, ella dejó la materia, no la rindió, cuando yo sí la rendí. Y ella ya se quedó con un trauma con esa materia y nada, pero bueno, es para mí la cabeza, dice esta entrevistada. Lo cual a mí por lo menos me lleva a reflexionar otra vez qué importante que es el trato durante estas situaciones, no solamente en clase, sino en los exámenes finales, que pueden empezar a determinar cosas, no por aprobar, porque si no sabe, claramente tenemos que volver a darle una vuelta a la materia, hay cosas que hay que seguir ajustando, pero la manera en que eso ocurre es relevante para que no se convierta posteriormente en un obstáculo. ¿Ven cómo aparece la mirada del psicólogo? Claramente hice yo el trabajo. Bueno, acá hay un listado de estrategias que fueron apareciendo. Insisto, una de las cosas que yo iba viendo a medida que iba leyendo las entrevistas era como que algunas estrategias se nucleaban más en el momento de la cursada y otras tenían que ver más con los exámenes finales, ¿sí? Me voy a concentrar por ahí en... bueno, durante la cursada dice armado de cronograma y organización de actividades, interjuego de tiempo y faltas, esta cuestión de si cuánto falté y cuánta falta me queda, y entonces puedo no ir porque me tengo que quedar a estudiar para otra materia, ¿sí? Son matemáticos eximios de ese tipo de cuestiones. Abordaje de la clase en simultáneo, creación conjunta de material de estudio, pasar lo teórico a algo significativo y armado de perfiles de docentes, son los que me aparecieron más fuertemente durante la cursada. Y para finales, el manejo del tiempo, cómo rendir, elección de temas, perfiles docentes otra vez y actitud. Eso, si después quieren profundizar en alguno, lo vemos. Yo elegí 3 como para que charlemos un poquito más en profundidad. Cronograma tenía que ver con armar un cronograma, una especie de almanaque, en el cual ellos iban marcando qué tenían que presentar, qué fechas, cuándo eran los parciales, y entonces ellos tenían una visión general de todo lo que tenían que hacer durante el cuatrimestre, ¿sí? Entonces, ellos... Un organizador, tal cual. En la mayoría de los casos, y uno lo planteó como que fuera una de las estrategias más importantes. Esa y estudiar con su compañera fueron las estrategias que... La compañera dice que es una forma fácil de organizar. ¿Querés hablar?
Perdón, yo me pongo un poco hincha con lo de hablar, pero yo he hecho cursos de manera virtual en los cuales no escucho lo que se dice en el aula y a mí me hace sentir un poquitito afuera. Yo sé que es re hincha el micrófono, pero me parece que es una manera de incluir. Sigo. Interjuego de tiempo y faltas es esto que yo les decía, ¿sí? ¿Cuántas faltas puedo tener? ¿Cuántas tengo? ¿En qué momento del cuatrimestre ocupo ese cupo de faltas que me quedan? Sí, que vienen y te discuten, no, profe, tal fecha yo estuve, y que con irse antes, después de la clase, es una ingeniería súper desarrollada. Igual esta, la de interjuego de tiempo y faltas, les soy honesta, apareció una sola vez. ¿Por qué? Por la que viene a continuación, el abordaje en clase, que es una de las que voy a desarrollar más en profundidad. Ellos, lo que dicen estos 6 chicos al menos, es que es re importante estar en el aula. Es re importante seguir la cursada, ¿sí? Porque ahí te dicen dónde están, cuáles van a ser las preguntas que te van a tomar. Entonces, participar de las clases es una de las técnicas buenas, ¿sí? Por eso creo yo que el resto, de hecho, en el grupo focal les pregunté acerca de si los demás hacían esto, lo del interjuego entre tiempos y faltas, y todos dijeron, no, hay que ir a clase, es importante estar ahí, tomar apuntes, audivo, que el profesor te conozca, hacer alguna pregunta, eso es muy importante. Creación conjunta de material de estudio, lo que apareció entre estos chicos fue que mientras ellos estaban en la clase, además compartían un drive y de manera conjunta todos estaban tomando apuntes, todos no los 27, pero ponele un grupo de 3 o 4 y así iban armando apuntes de manera colectiva de lo que se estaba dando en la clase. ¿Sí? Eso por un lado. Y también apareció, que yo lo entendí como una lógica similar, usar los apuntes de años anteriores. Y trabajar y retrabajar los apuntes ¡ay! Estoy con la lengua de trapo. Aprovechar los apuntes de años anteriores y retrabajarlos. ¿Sí? Seguramente algunos estudiarán solamente de un apunte de otros años. En este caso, de los que ellos mencionaron, la idea era retrabajar ese apunte, usarlo como base, digamos, ¿sí? Y a partir de ahí aumentarlos, modificarlos. Pasar lo teórico a algo significativo, esto es una estrategia básica de didáctica, que es cómo hago que esto que es un concepto nuevo, vos lo ancles, lo relaciones con algo de tu vida o con algo que tenga que ver, que sea importante para vos. Ausubel, básicamente, de hecho en el trabajo lo relacioné con Ausubel. Y el armado de perfiles docentes, si ustedes se fijan, es una estrategia que se usa tanto durante la cursada como durante los finales, que es conocer a tus docentes. Esta también la puse para desarrollarla un poco más, que así como uno tiene a veces estereotipos acerca de cómo son los estudiantes buscan conocerte a diferentes niveles de profundidad, ¿sí? Porque, bueno, hacen un poco de uso de eso. Ahora lo profundizamos un cachito más. Bien, manejo del tiempo tenía que ver con algo similar en tanto a estudiar una cantidad, estas son paso a las estrategias que se usan para finales, ¿sí? Dentro de las que se usan para finales, una tenía que ver con cuánto tiempo voy a usar para estudiar determinada materia, teniendo en cuenta que al final del cuatrimestre o al final del año voy a querer rendir el final para dicha materia. Esta es una facultad cuyas materias son, no quiero decir todas, Cristina, ayúdame ahí, pero son prácticamente todas con final obligatorio, ¿no? ¿Hay alguna que es promocionable? Sí,
Si no, tienen que cursar y sí o sí rendir finales. Contale. Las que son promocionales en esta carrera de actividades físicas y deportivas tienen que tener un promedio de 8 para promocionar la materia. Si no, van a examen final. Es que tienen una exigencia que, bueno, el alumno que se dedica y sabe que tiene la promoción, bueno, aplica estas evaluaciones y eso es posible. Y en muchos casos vienen bien, pero al final no alcanzan y van a examen final. Sí, sí. Gracias. Entonces hay como tiempos que ellos van estimando que cada materia va a ir necesitando, ¿sí? O sea, otra vez hay un presupuesto temporal para los finales que ellos van armando. Y ese se relaciona con la siguiente, que tiene que ver con qué y cuándo rendir, ¿sí? Hay como materias que son pesadas, que son largas, ¿sí? Tienen propiedades físicas, y hay materias más livianas, y eso generalmente tiene que ver con la cantidad de contenido que tiene esa materia. Entonces, por ejemplo, algo que suelen hacer es rendir en el primer llamado las que acaban de cursar y son más pesadas, porque aprovecho como, no sé, una especie de inercia de que tengo frescos los conocimientos de esta materia que yo considero que es más pesada. Ustedes se ríen porque todos hacemos eso, ¿no es cierto? Ya me parecía. Entonces, a lo Zoom, y voy decidiendo si la voy a rendir ahora, si es demasiado pesada, por ahí ya la dejo para el año que viene, para febrero, pero tampoco la van a dejar ir mucho tiempo, ¿sí? Es como que no se te tiene que ir muy de control esa materia, y a lo sumo, si rindo una pesada, la puedo asociar con una más liviana, entonces preparo 2 finales para ese llamado de mesas, etcétera, etcétera, y voy armando ahí los bloquecitos de cómo ir rindiendo. En estos estudiantes que tienen estas características, que son así como los estudiantes que vienen desarrollando todo bastante como plantea el plan de estudio, insisto, tienden a hacer esto. Entonces podríamos hipotetizar que tal vez cuando las materias se empiezan a dejar en el tiempo, cuando se tiende a priorizar materias que por ahí estos son más livianas y no encaran las otras que tienen mayores contenidos, o por ejemplo desconocen regímenes de correlatividades, son situaciones que podrían verse a la inversa, ¿sí? Como situaciones problemáticas, ¿sí? O que a un cierto plazo le van a empezar a generar dificultades al estudiante. Están todos repasando a ver qué tienen que rendir. Traten de rendirlas fuertes. Al principio sería el consejo de estos estudiantes. No, si no se puede, mejor. Pero ya les estoy tirando los tips, gente, para que... Feliz. Sí, después si quieren pueden, el profe cuenta que los de cuarto año ya están más liberados de materia. Después si quieren pueden contar sus propias vivencias. Bueno, elección de temas, esto tenía que ver con qué tema voy a elegir para dar el final. ¿Sí? Entonces hay determinados temas, por eso era importante asistir a clase. Y por eso era importante hacer el perfil docente. Porque en base a lo que el docente dice, en base al tema que le gusta, yo creo que una de las cosas que me motivó a investigar esto tenía que ver con que cuando yo daba psicología general, todo el mundo venía y me daba memoria. Yo decía, otra vez, otro que me va a hablar de memoria. Se nota que ya con mucho entusiasmo el tema memoria, y que el multialmacén, y que el olvido de nombres propios, y qué sé yo, porque un montón de estudiantes venían y me daban el mismo tema, ¿sí? En una materia donde yo les permitía que prepararan un tema y después les hacía preguntas sobre el resto del programa. Entonces, hay cuestiones importantes con respecto a qué temas voy a preparar. Si la materia, como les decía, es muy pesada, ¿en qué temas voy a priorizar? Porque además muchos de ellos saben que ellos no pueden preparar toda la materia. El 100% de la materia, que un estudiante sepa lo mismo que sabe el cuerpo docente, es como es una vara muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué temas voy a priorizar?
Para eso fui a clase y para eso estuve viendo sobre qué se hicieron las preguntas, sobre qué no se hicieron, dónde hizo hincapié el docente, ¿sí? Entonces, elijo preparar o determinados temas o elijo sobre qué temas estudiar más si no me va a dar el tiempo para estudiar todo, ¿sí? Ahí había algo más con respecto a la elección de temas. Bueno, y eso, y buscar el tema que le gusta al docente. Y algo que se relaciona con el tema de actitud, bueno, perfiles docentes, como les decía, te googlean, te buscan en Google, se fijan qué hiciste, qué no hiciste. Tengamos en cuenta que estos estudiantes además tienen docentes que, por ejemplo, son médicos, y entonces si es médico tiene una especialización en traumatología, entonces si él viene de traumato, capaz que me va a hacer más preguntas sobre esto, ¿sí? O le va a interesar más los temas que tengan que ver con eso, ¿sí? Por eso se juntan en la puerta y preguntan, ¿qué te preguntaron? ¿Y qué tomaron? ¿Y quién vino? Te preguntan, ¿quién está en la mesa? ¿Sí? Porque todo esto se está poniendo en juego. Dale. Háblale al micrófono. Como decía, de igual manera, para ir a rendir un final, el estudiante tiene que saber todos los temas. No puedo ir, bueno, me preparo este tema y voy y la profe me toma un tema que no estudié. Ahí me voy en un... Bueno, eso que vos planteás me parece que es súper interesante porque es una de las cuestiones que a mí por una cuestión de tiempo, uno tal vez no, esto que decía Ana María, ¿no? Uno tal vez no desmenuza todo lo que podría desmenuzar, pero algo que creo yo que se forma como una especie de acuerdo tácito, no dicho, entre el estudiante y el docente es: yo estudio lo que vos me diste y vos me vas a tomar lo que vos me diste. Cuando se rompe, ¿sí? Que es cuando aparecen estas situaciones de, como obstáculo de tensión entre el estudiante y el docente, cuando se rompe ese acuerdo tácito, el malestar del estudiante es gravísimo. Y voy a hablar de situaciones de tal vez otras instituciones. Hay veces que los docentes hacen eso, ¿sí? No tienen esta responsabilidad, desde mi punto de vista ético, de te tomo el tema o te tomo el tema en la dificultad en la cual te di. Porque tal vez te lo di en el aula en un nivel de dificultad y en el examen le subí 3 veces la dificultad, ¿sí? A nosotros somos corte pandemia, estamos 20 veces. Entramos un año todo virtual, el siguiente año íbamos a hacer 2 días. ¿Qué pasó en las finales? Acá la mayoría, ninguno de la misma corte. Como rompe para esa corte y bueno, estuvimos quedando por la mitad. Sí. Porque no llegábamos. Porque, no sé, había materias que nos decían tal cosa, después cuando habíamos aprendido. No, por eso. Obviamente, vos tenés que saber el tema, no todo, pero nunca vas a dar profundidad a todo lo que vas a decir. Para mí, estas cuestiones son importantes para rever nuestro rol docente. Esto de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué expectativas estoy generando? ¿Estoy teniendo estas actitudes? ¿No? Porque en algún punto yo quiero pensar que el objetivo de todos los docentes es que los chicos aprueben, que aprendan y aprueben. Si no es ese tu objetivo, estamos complicados. ¿Sí? Bien. Bueno, y el último tenía que ver con la actitud, que si se fijan guarda relación también con los dos anteriores, que es con qué actitud tenés que ir vos a un examen final. ¿Sí? Entonces, ¿qué decían los chicos? También se dio fuerte en el grupo focal. Tenés que ir seguro. ¿Sí? Si no te sentís seguro, no importa, tenés que parecer seguro. ¿Sí? La actitud tiene que ser segura, pero no muy seguro. Tenés que ir seguro del tema y tenés que defender, aunque estés equivocado, tenés que defender tu tema, no te tenés que dejar caer. De hecho, una de las chicas hablaba sobre una compañera de ella que medio que se deprimía, perdón, me estoy patologizando, pero como que se tiraba muy abajo a la hora de rendir y ella lo marcaba como algo muy, muy negativo. Y dentro de la actitud, insisto, esta idea de tratar de transmitir seguridad, aunque no me supiera todos los temas de la materia,
pero tampoco tanta seguridad como que parezca que vos creés que sabés más que el docente. ¿Es seguro? Acá la compañera dice que te bailan con las preguntas. Seguro, pero humilde, sería el tip. Sería el resumen de la cuestión de actitud. Bien, bueno, igual fuimos medio profundizando. Yo les dejé como, que me parece que está interesante profundizar un poco más, era esto, el manejo del tiempo, en tanto, yo lo pensaba como esto, es el manejo del tiempo tanto para armar cronogramas y poder organizar el aprendizaje, pero también como un tiempo más subjetivo, pero también esta visión del tiempo a lo largo de los cuatrimestres, ¿sí? Porque cuando uno está en la universidad el tiempo se divide en cuatrimestres, y fechas de finales y todo eso. Entonces, el manejo del tiempo en cuanto a esto, qué voy a rendir, cómo lo voy a rendir, en relación, en orden a qué lo voy a rendir, evidentemente era una estrategia muy importante para ellos. El presenciar las clases, como les decía, es también muy importante, no solamente porque empiezo a entender qué es lo que es relevante para el docente, sino que también me permite, por ejemplo, la construcción conjunta de apuntes, me permite conocer al docente, hacerme conocer por el docente, que él me vea, que me escuche, que diga, ah, sí, este es fulano, el que tiene tal o cual característica, pues eso me puede llegar a ayudar después. Y también porque se dan las preguntas, esto que decíamos del acuerdo tácito, ¿no? Tienen que aparecer las preguntas que van a aparecer en los exámenes. Si vos no me preguntás cuestiones que diste en clase y que yo te puedo discutir porque yo estuve durante la clase, se rompe ahí ese acuerdo. ¿Sí? Bueno, y esto que les decía, generar perfiles docentes, que es toda esta búsqueda en la cual yo trato de entender cuál es el recorrido del otro, qué cosa le gusta, qué cosa les interesa, qué trabajos ha publicado, porque tal vez puedo llevar algunos de estos trabajos al examen final, y que también a mí por lo menos me interpela en el hecho de que yo creo que nosotros como docentes también hacemos perfiles de estudiantes. A veces tenemos esta tendencia de encasillar a los estudiantes según en qué lugar del aula se sientan, si tienen una actitud más activa o más pasiva, si hablan o no hablan, y me parece que son cosas que definitivamente tenemos que revisar porque pueden generar estigmas y pueden afectar nuestras prácticas que no son correctas. ¿Sí? Qué sé yo, que alguien sea más callado no significa que no está interesado o que no está participando. ¿Sí? Tal vez lo está pensando y después viene y te da un final que te deja... Claro, dice la compañera que a veces es a los que más se preguntan porque permanece callado. Sí, sí. Pero insisto, es el preconcepto que uno genera. Pero que bueno, que básicamente sea en esto, en esta relación, en este vínculo, en esta interfaz, diría Norman Long, entre las personas. Para el docente y para cualquier persona que está comunicando, cualquier situación que estamos comunicando, nosotros para aseverar que esa información está llegando necesitamos una respuesta. Y si la cara del estudiante es una cara nula, ni un gesto no hace, porque los gestos comunican un montón, entonces ahí vos das por sentado que no te está entendiendo o que no está en ese lugar. Y suele pasar post pandemia, justo que tocaron, que hay muchos estudiantes sobre todo y que preocupa a un grupo, una población de estudiantes muy jóvenes que están en el aula, sí vienen, pero no están como idos, como en otro espacio, y uno hace pregunta y repregunta y genera en el docente mucha angustia, mucha preocupación porque vos querés avanzar sobre el tema, pero no podés porque no sabés si el otro está realmente ahí. Y entonces, ¿cómo? O sea, uno puede seguir dando el tema igual. Uno viene y dice, bueno, desarrollé todo el tema, completo el libro de tema, pero a la larga, ¿cómo sabés que ese chico está ahí? O esa chica. Pásale. En el silencio, bueno, yo entiendo, hay estrategias. Uno puede, por ejemplo, bueno, no quieren hablar, hago el escrito, no quieren el escrito, hagan una presentación oral, pero si en todas esas propuestas el otro no responde,
Ahí es donde creo yo que uno siente que no se cumple la comunicación, porque es solo información. Claro, por eso digo el tema de la comunicación, porque es algo que también es resultante de la pandemia. En la pandemia, ustedes primer año, ¿cómo eran estudiantes? No eran estudiantes muy participativos, eran más bien receptivos. ¿Por qué? Porque iban, asistían, descargaban toda la información, la leían, pero eran muy pocos los momentos que tenían para interactuar con el docente. Y eso que les pasó a ustedes, les pasó a todos los niveles educativos. Entonces se creó como un hábito y después un montón de normativas desde el Consejo de Educación, como el RAM, que lo estamos sufriendo ahora, de un desgranamiento de alumnos porque se quitó la cuestión de la asistencia de las escuelas. Entonces no era necesario, es otro tema como para abordarlo, pero digo, son cosas que ustedes que van a empezar a trabajar ahora con los chicos, por ahí van a ver que hay como un silenciamiento en las aulas, unos chicos muy silenciosos. Pasale, si se la escucha. Pasa que, por ejemplo, uno puede hablar desde el silencio, desde muchas opciones, desde muchas maneras de verlo, porque a veces no es que el chico está ido porque quiere o porque no está interesado en la clase, porque pasa que, por ejemplo, a mí me pasó en las prácticas ahora hace poco que tuve una nena que no físicamente estaba en la clase, pero mentalmente no. Pero no era porque la nena no estaba interesada en la clase o en el tema, sino que venía con problemas familiares que recién estaba atravesando porque salió de la casa con un problema familiar. Entonces, como que uno no puede, muchas veces, involucrarse con el alumno porque uno no sabe cómo va a reaccionar esa persona, porque hay personas que no te quieren contar el porqué del aislamiento o del silencio. Hay muchas maneras de ver eso. Acá ella quiere decir algo. Continuando con este tema, ¿no? Hay situaciones puntuales, ¿no? Que un alumno particular puede ser que en ese momento no estaba presente realmente en la clase, pero yo creo que lo que hace alusión la colega es que hay como una percepción generalizada, repetitiva, pero también estamos acentuando por ahí la idea de una clase de tipo expositiva. O sea, yo estoy explicando un tema y quiero una respuesta a ver si ese tema se está entendiendo. Bueno, ahí tenemos que repensarnos nosotros. El alumno no participa solo respondiéndome bien algo, sino, bueno, puede ser que ahí nosotros tengamos que repensar la clase y no ser tan expositivos, porque no va a ser que siempre uno tenga la participación constante, justamente porque es muy expositivo. Yo por ahí te quería hacer hoy una pregunta, ya que estoy con el micrófono. Vos hablás que el estudiante, como que hubo un momento en que se convirtió en estudiante universitario, entiendo, ¿no? Por ahí lo dijiste al principio, lo llegué un poquito tarde, pero vos hiciste alguna indagación sobre esos mismos estudiantes, cómo eran en la secundaria, cuando estuviste haciendo las entrevistas, porque si vos decís que la población seleccionada son más o menos estudiantes que llegaban cumpliendo cierta expectativa de la trayectoria esperada, ¿no? Seguramente en la secundaria quizás hayan sido también buenos estudiantes y que ya vengan con ese bagaje de estrategias que, bueno, por supuesto las tuvieron que reconstruir quizás en un ambiente universitario, pero ya eran buenos estudiantes. No sé si me... Sí, entiendo la apreciación. La verdad es que no lo indagué, no pregunté por historia previa a la universidad. Si te digo, te miento. No, te consulto. Y por ahí pensando en tu investigación, digo, de acá a 5 años, si vos haces la misma investigación u otro equipo, va a haber que preguntarse sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Totalmente. Y cómo la inteligencia artificial va a estar ahí. Es el tema del doctorado. Claro, bueno. No, en serio. Pero sí, me parece que es sumamente relevante lo que ustedes dicen, pensarlos, ustedes piensen que tenemos un montón de
tenemos carreras que tienen diferentes perfiles, con diferentes docentes. Algunos de los docentes de medicina no tienen, de hecho, muchas herramientas en didáctica porque no han hecho un trayecto de profesorado, y después tenés los de ciencias de la educación, que son súper grosos los docentes. Entonces, tenemos como situaciones bastante disímiles entre unos y otros, pero yo acuerdo plenamente con que tener un grupo que se percibe como más pasivo, si se quiere, te pone a vos en un montón de situaciones desafiantes, pero bueno, yo soy sistémica, yo acuerdo plenamente con un montón de cuestiones de la teoría sistémica y digo, bueno, a ver, si yo modifico algo, si yo muevo algo, ¿qué puedo hacer con estos chicos que también vienen de otras situaciones, como ustedes bien decían, con otros manejos con la tecnología? ¿Qué está pasando con el poder llamar la atención de estos chicos? ¿Qué está pasando con los dispositivos didácticos que usábamos antes y a qué están acostumbrados ahora? Me parece que el tema es así, abrir la caja de Pandora y que requiere un montón de reflexión que tenemos que hacer, que no tenemos que esquivarlo por ser complejo. Para ver si funciona. Bueno, como decía, era que teníamos que adaptar las estrategias al grupo clase en el que desarrollamos. Porque capaz es eso, ¿sí? la forma en la que estás desarrollando. Porque capaz no todos les gusta esa forma positiva como nombraban. Capaz si buscas, no sé, cuestionarios u otras cosas, va a haber respuestas de los alumnos. Claro, en una situación compleja donde el docente también está cansado y también va y viene por ahí a diferentes escuelas. Insisto, no es para justificar ni para no tomar el guante, ¿sí? Pero así, complejo. Bien, les comento rápidamente el último punto, si les parece, que era acerca de los grupos, así para cubrir todos los objetivos, para que ustedes vean que respondimos los objetivos planteados en un principio, y a grandes rasgos aparecieron como 3 grupos relevantes para estos estudiantes. El grupo familiar, el grupo de amigos y el grupo de estudio. En el que más se profundizó fue en el grupo de estudio porque era lo que tenía que ver con la problemática en sí mismo, pero todos los chicos dijeron que se sentían plenamente acompañados, apoyados por sus familias, ¿sí? Esto les cuento nomás porque tuve la oportunidad de replicar estas partes. En económicas, por ejemplo, de los entrevistados, no todos, que es un número un poco mayor, son 10 entrevistas, no todos se sentían apoyados por sus familias. O sea, no sé si es determinante, no es determinante, no sé. Pero en este grupo todos se sentían apoyados por su familia, mencionaban que la familia incluso le decía, no, vos anda a estudiar, yo lavo los platos, esto es literal. En cuanto al grupo de amistades, planteaban que era importante para ellos tener dentro de lo posible, tener una vida fuera de la facultad y tener amigos y tener otras relaciones, que a veces se les complicaba por la carga de estudio, etcétera, etcétera. Y lo que sí es un poco más interesante en relación a grupos es el tema de aprender solo o aprender con otros. Una de las cosas que ellos plantearon es que si bien como docentes nosotros creemos que es muy positivo que la gente estudie en grupo y hagan trabajos prácticos en grupo y los pequeños grupos, y hay mucho material desarrollado al respecto, lo que estos estudiantes plantearon es que en realidad ellos planteaban como 2 momentos en el aprendizaje. Hubo un momento en el cual estudiaban solos y aprendían solos y tenían acceso al material solos, y otro momento en el cual compartían con otros. Y dentro del compartir con otros y estudiar y repasar o explicarse mutuamente de qué se trataban los temas, a mí me pareció interesante pensarlo por ahí desde una lógica más de Vygotsky o desde andamiaje de Brunner, en el cual el otro sujeto te ayuda a vos a veces a entender, ¿sí? Oficia de tutor para que en la zona de desarrollo real vos puedas acceder a
tu pleno potencial en la zona de desarrollo próximo y puedas aprender cosas que por ahí tenías el potencial pero no estabas logrando porque no podías hacerlo solo, pero que en eso hay un ida y vuelta. Quien enseña también aprende. ¿Sí? Hay una dialéctica en la cual también el que yo te enseñe también me ayuda a mí a aprender. ¿Sí? Pero que además, insisto, y que se necesitan como estos diferentes momentos. Hay momentos que voy a aprender con otros y hay momentos que no. Insisto, la preparación de materiales y por ahí los primeros contactos en los cuales por ahí necesito hacerlo un poco más en soledad, si se quiere, para después, para que sea un segundo momento el compartirlo con otros. Bueno. De lo que ellos describieron, sí. De lo que estos estudiantes describieron, sí, primero solo y después en grupo. Sí. Y bueno, si sirve, les cuento que en económica también se da más marcada todavía esa diferencia porque acá separan mucho lo teórico de lo práctico. Son como dos mundos totalmente diferentes y tienden a lo teórico a hacerlo como muy individualmente y lo práctico sí piden la asistencia de otros. Pero bueno, eso está en proceso todavía, no terminamos de trabajar los datos. Se los menciono porque me parece interesante, ¿no? Bien, en lo que tenía preparado para hoy, era un poco poder compartir esto. No sé ni qué hora es. Sí, para lo que quieran, por favor. Eso es. Cuando lo había presentado en el PAPIC, tiene que ver con esto. Después de, pasaron 2 años. En estos 2 años, ese condicionante, ¿no? De que es un grupo selecto con ciertas características, bueno, tienen condiciones económicas favorables, tienen un equipo que los acompaña y demás. El resto de la población, los otros, el sector que preocupa, el sector ese que no alcanza los objetivos o que recursa muchas veces dentro de tu investigación, entró en estos 2 años, no. No, digamos, yo no seguí con ese tema en esta universidad, lo que hice fue replicarlo acá, con una población similar. La población. No es que los puedes súper comparar, claro. Sí, porque es un poco diferente en algunas cuestiones, pero digamos, el interés estuvo en ver qué pasaba en una pública en la cual, como vos bien decías, por ahí algunas de estas características no estaban, como la cuestión económica. Exacto, mis el tema del trabajo, por ejemplo, es de mis estudiantes de económicas, de mis chicos, el 50% trabaja. ¿Y los resultados no son similares o no? No tenemos, todavía no terminamos de procesar. Te puedo hablar más de grupos, que fue lo que abordamos primero, y tengo un poquitito más de información como más confiable. Pero sí, aparecen estas diferencias en, por ejemplo, el tema de los grupos, esto que les contaba al principio, de que tienden a perder el grupo de estudio a lo largo del tiempo. En cambio, los chicos de la UCAMI sí sostienen su grupo de estudio en la trayectoria, tienden a sostener su grupo de estudio. ¿Sí? Ustedes vieron que en la pública por ahí no todos van al mismo... Claro, porque la categoría de aquel entonces era, bueno, son perfiles de estudiante ideal, y justamente pensando, y con todos estos cambios que vos planteabas hoy para traer a colación, ¿cuántos de estos estudiantes van a lograr, o los de esta camada no van a poder lograr ese objetivo en ciertas condiciones? Lo que habíamos hecho, digamos, un poquitito para decir, bueno, ¿qué es lo valioso de conocer esto? Más allá del conocimiento en sí mismo. La idea era, de hecho se hizo un taller de extensión para estudiantes
de segundo año en nuestro caso, sí, digo bien, segundo año de la universidad, hablando de estos temas, reflexionando sobre estos temas, viendo qué es lo que sí le funcionaron a ellos, para ver si algunas de estas estrategias, si son adoptadas, les pueden llegar a servir a los nuevos, a los ingresantes. Esa fue la práctica, digamos, que hicimos después de esto. Ay, perdón. No te escuchan. Eso nomás. Lo que nosotros hicimos en el taller, el dispositivo de taller, fue hablar rápidamente sobre esto. Yo tengo un problemita, a mí me encantan los formularios de Google. Entonces yo les mando así para que respondan formularios de Google. Como para que ya ellos pudieran ir marcando a ver cuáles de las estrategias que habíamos hablado ellos estaban usando, y después los hicimos trabajar en grupos dentro de los que habían concurrido para que pudieran otra vez hacer un intercambio y charlar y hablar acerca de, además de estas que habíamos hablado, qué otras tenían, y entonces aparecieron estrategias como los post-it, me acuerdo, estoy abusando de mi memoria, entonces, los post-it. Entonces, tenés desde el que ponía los post-it de colores con palabras difíciles que se tenía que aprender en el departamento, entonces iba caminando y se encontraba con una palabra y era como que tenía que releerla y repasar el significado, hasta los colores con los cuales subrayan los apuntes, que cada color significa algo. En los pizarrones, exactamente. Entonces, la idea era esto, ¿no? Como poner un poco en movimiento, en socializar, no solamente de lo que habíamos construido un poco nosotros, sino de lo que ellos estaban haciendo, y entonces tenían que armar unos afiches, y después compartíamos entre todos cuáles eran las estrategias. Si alguno había escuchado alguna estrategia que se animaría a probar ahora, ¿sí? Ahora, si vos me decís medir el impacto, no tenemos indicadores. Los chicos se fueron contentos. La verdad es que tendría que preguntarles. Lo hicimos el año pasado. El año que viene los vuelvo a tener. Les podría preguntar si se animaron a implementar alguna de estas estrategias. Pero bueno, la idea era esta, que entre pares compartieran. Te consulto, de otras investigaciones similares a las que vos estás planteando, no quiero hablar en términos de resultados, pero bueno, había ciertas coincidencias en estas estrategias, estas buenas prácticas de ser estudiante. Mira, Estos 6 en particular. de lo que encontré, a ver si tengo el autor acá, que más se parecía a esto, era un estudio como más sociológico en la Nacional de Córdoba, donde hablaba mucho acerca de esto, del hábitus, del entender la institución, de hacerse a la institución, ¿sí? Y después, bueno, de estrategias de aprendizaje cognitivas, las clásicas, las que tienen que ver con la memoria, con las funciones cognitivas, esas hay un montón. Estas les llamé informal porque justamente trataba de salirme de esas más pedagógicas, clásicas, si se quiere, no sé si es una buena manera de llamarlo, sino de estas otras cuestiones que, a ver, hice una definición de mi categoría. Podemos definir a las estrategias informales de aprendizaje como aquellas acciones y elementos en la toma de decisiones que funcionan colaborativamente para el aprendizaje individual y grupal y que no están contempladas en el currículum oficial de las instituciones. Digamos, era un poco esa la idea que a mí me guiaba para pensar en estas estrategias informales. Hasta donde yo entiendo, no hay mucho estudio con esta forma, con esta categoría. Yo armé la categoría. Tal vez. Me parece interesante de esta línea de abordaje, que no es la que habitualmente tenemos en la cabeza académicamente los docentes universitarios.
Me parece que cuando se piensa en la articulación interniveles, en cualquiera, ¿no? De primaria media o de media a superior, primero hubo absoluta primacía histórica de los contenidos. Tienen que saber matemática, damos nuevas clases de lo mismo, más de lo mismo, porque supuestamente o nunca lo aprendieron según la percepción de los profesores o se olvidaron. Pero el eje está puesto en los contenidos. Me parece que todavía hoy, aún en cursos que se suponen de articulación, se sigue insistiendo en los contenidos. Después pasamos a una segunda etapa, un poco quizás fundamentada en otros principios, y que pasó por la cuestión técnica, las técnicas de estudio. Tienen que saber hacer un resumen, tienen que saber subrayar, la instrumentación técnica. Eso es lo más que, en mi humilde opinión, hemos progresado. Y creo que con respecto a lo que tiene como implícito esta investigación y explícito también, falta muchísimo, porque acá hay una mirada más psicosocial, más sociológica, de que lo que necesitamos no es repetir contenidos o instrumentar técnicas así de lectura como lo que habitualmente hacemos. Quizás esto que vos pudiste hacer en un taller en segundo año o en otros momentos, eso debería ser la instancia de trabajo, ver cómo aprendemos y qué hacemos que nos puede ayudar para aprender. Y trabajarlo desde esa perspectiva. Yo aprendo, ¿cómo aprendo? Aprendo con otros, aprendo solo, aprendo mirando al profesor, tengo que conocerlo. Bueno, quizás esas cosas no veo que todavía podamos estar en condiciones de incorporarlas en estos procesos de articulación. Por eso me parece que es una punta interesante esta de seguir trabajando desde esta mirada, que es la mirada de cómo soy estudiante, no qué piensan los profesores que debo hacer, sino cómo soy yo, cómo construyo yo ese oficio de estudiante. Por supuesto que también tienen las limitaciones del cruce con lo curricular. Como claro, vos decís, bueno, si tenemos disociada la teoría y la práctica, hay que remontarlo. Si tenemos el solo examen final y no hay aprendizaje en proceso, hay que remontarlo. Tienen muchas cosas que remontar de miradas muy clásicas de los estudiantes en la misma universidad, que defendemos, que valoramos, pero que también tenemos que hacer que en algunas cosas amplíe un poco su horizonte, ¿no? Y esta de mirar el aprendizaje desde cómo hago para aprender, me parece que es una mirada pendiente. Sí, y el buen trato, perdón, por ahí suena un poco básico. Es re importante que nos tratemos bien, lo cual no significa ni que voy a dejar que me pases por encima, ni que, no sé, que me falta el respeto, tampoco ponerme a la par, porque esta es mi postura, ¿no? El docente tiene una responsabilidad en el aula y por lo tanto tiene que ejercer ese rol de ser quien da, ¿sí? Lo cual no significa que voy a ser amigote de mis estudiantes, pero está bueno que conozca a mis estudiantes, que sepa más o menos algunas de sus características, que los reconozca. Yo, qué sé yo, viste cómo uno ya se va volviendo viejo y te vas cruzando con tus estudiantes en la vida. Me parece que cuando se acercan a vos con cariño, con un buen recuerdo, habla de que vos, además de lo que pudiste compartir académicamente, dejaste una buena marca, dejamos marcas en las vidas de las personas. Aprovechemos para dejar buenas marcas, y eso no significa ser un mal docente, para nada. Tal vez son estereotipos viejos. Sí, en la letra con sangre entra, entonces tiene que ser estricto. De que el docente más estricto es aquel docente del cual sí te acordás y porque realmente enseñaba, y el otro que era muy bueno era porque no sabía, entonces muy bueno en el trato. Y sí, son como frases hechas que depende de nosotros justamente ir deshaciendo. Y claro. Y pensaba en esto que vos decías, ese trabajo que hicieron con los estudiantes de segundo año.
Sí. Bueno, que por ahí se está haciendo con los tutores pares, la frase tutores pares, se está haciendo en otras facultades también, esto de no decir, bueno, es el docente el que va a dar las estrategias, pero sí grupos de apoyo con estudiantes más avanzados que preparan tanto el cursillo de ingreso como por lo menos esa primera instancia, ese primer cuatrimestre, para hacer que el estudiante permanezca en la institución y le enseña cosas que no son específicas de la carrera, pero que sí hacen al perfil del estudiante, que tiene que ver con esto de saber ubicarte, que en esta facultad no hay preceptor. En esta facultad vas a tener que averiguar vos los cursos, estar muy atento, fíjate en el grupo de tal cosa, cómo se ingresa a tal lado. Son conocimientos que no están escritos en ningún lado aparentemente, pero que sí los estudiantes que ya habitan la universidad los manejan. Entonces te pueden dar una mano. El tema es cómo hacer para que ese ingreso sea parejo en todas las facultades y no que sea un plus de, por ejemplo, sí, pero eso pasa en humanidades, porque en exactas no es así. Bueno, esas cosas para mí eso lleva a la problematización y vuelvo a lo mismo, pero aún en esos procesos los docentes no tenemos que estar excluidos porque si, digamos, está bien, funciona como un momento como en el jardín de infantes, bueno, de adaptación, pero los docentes no están comprometidos con eso, con decir, bueno, a ver, no, perdón, pero muchas veces los matamos en primer año y eso no tal vez no es necesario así. Para problematizarnos. Y eso son esas carreras que tienen materias básicas, son muy complicadas, ¿no? Para que el alumno pueda avanzar. Nosotros tenemos, no sé, una materia que es bioquímica médica. Que se le llama como materia filtro. No sé siempre, no sé, la verdad que no me puse a pensar en esos términos, pero sí en a dónde hay preocupación en el cuerpo docente y en de ese, no hay abandono de los alumnos, sino que no rinden bien, les va mal, a más del 50% de estudiantes que rinden parciales. Tienen clases y tienen una apoyatura y va mal y tienen que recursar. Y, bueno, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Qué trabajo hacemos para poder mejorar esa performance de nuestros estudiantes? Son personas que vienen a estudiar y que se dedican, no es que están volando por la vida. Yo pienso, Matías, que tener mucho trabajo por delante, alrededor de plantear estas cosas que bueno, hacen a nuestra identidad como claro, sí. Por ahora, esto, como les decía, estamos viendo un poquitito acá en Económicas y una de las cosas que se hizo fue, bueno, lo que pudimos adelantar de resultados lo estamos compartiendo ahí en las jornadas donde hay otros docentes y le vamos tirando la inquietud. Filosofía, desde el principio de la escolarización tenemos que tener filosofía. Bueno, ya en Caucami todas las carreras tienen. Y esa materia también. Si esa no es más filtro que la bueno, ¿En serio? ¿Le tienen un miedo a filo? Sí. Psicología es la carrera que tiene mejor. Y aún así. Sí. Bien. Si alguien... Sí, por favor. Esto que vos decís de las dos cosas de estrategia. El hecho de conocer el perfil, vos le llamas perfil, sacarle la ficha al docente es clave. Yo lo siento con nuestros estudiantes, observo eso mucho. Y principalmente cuando hay mucha diferencia en cómo trabaja un docente, cómo trabaja el otro, cómo te pide un docente un trabajo, cómo te pide el otro. Ellos están muy atentos a cómo, no, así te pide la de lengua, ¿no? La de matemática quiere así las cosas. En el secundario se ven muchos, porque ya te cuentan, ¿no?
Sí, estamos en otro. Ah, bueno. Termina igual, por favor. Entonces, como estrategia así informal de buenas prácticas, me parece que es muy, se observa mucho eso. Ujú. Y bueno, tiene que ver con las interrelaciones personales, el proceso de socialización, o sea, y está bueno que utilicen esas estrategias. Sí, sí. Y lo de la actitud es fundamental. A mí, mi profesora de filosofía del primer año del Montoya me dijo, la próxima te tomas una coca y no sé qué más me dijo, así como que levante la cafeína para venir a rendir. Bueno. Aprobó, yo sabía, pero como que a ella no le gustó mi actitud, como que era bajón, te tomás una coca y después también me pasó, y lo cuento de anécdota porque es chistoso, que bueno, fui a rendir una materia en febrero. Claro, fui bronceada porque había pasado el verano. Casi no me apruebo porque estaba muy bronceada. ¿Cómo voy a estar tan bronceada? Evidentemente no estudié. Tendría que haber estado encerrada en la habitación, no sé. Sí. Nunca más tomé sola antes de rendir. Toma nota. Oh, viste, la base clarita. Bueno, perdón, pero estamos, que ya nos piden el aula acá. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes, gracias por venir de tan lejos. Muchísimas gracias. Bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Sí. 25 de noviembre, la escuela normal. El encuentro es el 25 de noviembre en la escuela normal. El último Ateneo de este año.